Y nada, bienvenido Raúl, feliz año nuevo. ¿Qué tal, Fran? Felicidades, felicidades a todos, feliz año. ¿Cómo Exacto. están? Todo bien por aquí, ¿Cómo ya están empezando el todos? año. Bueno, el año ha empezado fuertecito. El año, como siempre, Sí. los inicios de año siempre son movidos. Y la verdad es que muy divertido lo que está pasando. Bienvenido, Eduardo, al live, al primer live del año 2024. La verdad es que si los primeros días, si el resto del año va a ser como estos primeros tres días de 2024, 2024 tiene pinta de ser muy prometedor, porque están pasando muchísimas cosas. ¿Cómo va el inicio del año, Raúl y Eduardo? Bien, como dices, Fran, creo que hay muchas noticias, muchas cosas interesantes. Como bien comentan en el live, el mercado está sangrando, sobre todo el mercado accionario. De hecho, ayer publiqué una noticia de Apple, el cual caía el día de ayer justo aproximadamente 3,6%. Raro en una acción como Apple, pero no raro para el mercado, ¿no? Ya hemos hablado mucho de la economía, de los puntos críticos de la misma economía, ¿no? De hecho, justo un analista dice que se espera que Apple este año caiga 13%, ¿no? Entonces, para una acción de este tipo, pues es importante, ¿no? Y considerando que los índices, por ejemplo, el S&P 500, consideran solo un par de acciones, un poco de acciones del mercado. Bueno, estamos hablando de que el mercado puede caer fuertemente este año. Digo, ya nada de lo que no hayamos hablado anteriormente, pero sí estamos viendo que el año no inicia con el dinamismo, la buena perspectiva que se esperaba en el fin de 2023. Entonces, interesante cómo se están presentando las cosas y alineado, ¿no? A todo lo que ya hemos platicado anteriormente. Y tú, Eduardo, ¿cómo ves este inicio de año? ¿Cuáles son tus sensaciones? Te veo muy activo en Twitter. A ver, antes de todo, un feliz año a todos, ¿no? Empezamos muy bien el 2024. ¿Me escucháis bien? Que estoy probando un nuevo micrófono. A Alto y ver si- claro. entonces, sí, estoy muy activo porque están pasando muchos eventos, ¿no? Es hasta difícil por dónde empezar. No sé si habéis visto, podemos hablar un poquito de Arabia Saudita, o sea, los saudis, a lo que parece, acaban de entrar en BRICS. No sé si habéis visto esta noticia, ¿no? Y ahora es oficial. Entonces, un poco más adelante podemos hablar un poco del tema del petrodólar y lo que va a pasar ahora que Saudi Arabia acaba de entrar en los BRICS. Pero esto todo lo que está pasando va muy alineado con lo que hablamos aquí en Crypto Insights durante el año de 2023. Incluso hace algunos minutos he compartido un clip aquí un video aquí de Crypto Insights en Twitter, donde estaba yo hablando con vosotros acerca de los Bitcoin ETFs y todo este sentimiento, ¿no? Porque están todos tan seguros que lo van a aprobar y 100% y 100%, y a lo que parece están instrumentalizando estas noticias, estas narrativas del ETF, de los Bitcoin halvings para manipular el mercado. Hoy tuvimos, y eso lo he presenciado yo, un episodio muy fuerte de manipulación del mercado, porque lo que ha pasado es que Bitcoin se bajó un 10%, XRP se bajó un 12, 13% en minutos, y muchos exchanges se han ido abajo. No sé si habéis visto, y eso es 100% verdad, porque lo he comprobado yo en mi cuenta de Binance. Eso empezó porque yo utilizo mucho las exchange, no para guardar mis criptomonedas, no, las tengo en las billeteras frías, pero todavía las utilizo porque yo hago pagos, hago transacciones, recibo pagamentos de trabajo y todo en criptomonedas. Entonces yo tenía que hacer un pago y tenía el dinero en Bit, ¿cómo se llama? Bybit, que es una exchange que estoy utilizando ahora. Y empecé a notar que se había ido el dinero que estaba en la exchange, no aparecía más. O sea,
tú tenías ahí, en mi caso, porque yo necesitaba hacer un pago de 600 euros y eso se había desaparecido. Entonces, por un largo periodo de tiempo no había nada y estaban muchas personas confusas lo que estaba pasando, hasta que decidí abrir Twitter a ver lo que pasaba, ¿no? Y como casualidad, en este momento estaba el Bitcoin que se iba a los 40.000 otra vez, o sea, se había bajado mucho. ¿Y por qué lo digo que es manipulación? No en mi caso, que solo necesitaba hacer un pago, entonces a mí no me va a cambiar la vida, se lo voy a pagar a las 4 de la tarde o a las 7 o a las 10 en este caso, ¿no? Pero hay muchos traders que tienen posiciones abiertas de shorts y long positions, y cuántas personas se han liquidado. Yo puse aquí, me dejáis solo unos segundos para ver aquí la cotación actualizada, pero se han liquidado cerca de 500 millones de dólares en las últimas 2 horas en el mercado. Entonces muchas personas con este episodio del bajón del precio tuvieron ahí sus posiciones liquidadas, y otros ni siquiera podrían acceder a los exchanges para, por ejemplo, si uno ve que está bajando el mercado y quiere cerrar su posición, no podría, porque simultáneamente Bybit, Binance y muchos otros exchanges se han ido abajo. Entonces creo que aquí tenemos muchas más y más pruebas que hay que tener mucho cuidado con, especialmente quien está haciendo mucho trading en exchanges, y que la lección es que hay que siempre tener vuestras criptos en cold wallets. ¿Vosotros qué opináis de esta manipulación que está pasando en el mercado? Pues la verdad, bueno, primero de todo, feliz año, como he dicho al principio, feliz año a todos. La verdad es que está siendo muy interesante este inicio de año, porque terminamos el año 2023, hice un vídeo ayer sobre esto, con problemas con la DTCC, tal y como lo oís. La DTCC, hemos hablado mucho de esta institución bueno, los que estamos metidos en XRP sabemos perfectamente qué es, la institución que más dinero mueve del mundo. Pues suspendieron unos repartos de dividendo el 29 de diciembre de 2023 y van a reiniciar ese reparto de dividendo el 2 de enero de 2024, ayer. Es decir, ha habido un retraso de 4 días. Y esto es interesante leerlo en clave de crisis financiera, de crisis de liquidez, ¿vale? Me llegó el pantallazo de la DTCC. ¿Y esto por qué es interesante? Porque yo creo que esto es volviendo un poco, no tanto a lo que ha ocurrido con Bitcoin estos días, sino yo lo veo como correlacionado, ¿no? Estamos viendo como de repente el bono del Tesoro de los Estados Unidos a un mes ha sufrido una subida muy alta, que la última vez que sufrió una subida tan alta fue sobre el mes de abril, cuando vimos que de repente quebraron una serie de bancos de forma simultánea. Y ahora estamos viendo como, bueno, hay una serie de índices o de, por ejemplo, pues lo tengo aquí apuntado, la bolsa de Filipinas ha suspendido trading durante un par de horas y luego lo ha reabierto. Lo mismo London Stock Exchange. Ha habido una serie de exchanges a nivel global de bolsas que han parado durante un par de horas y lo han vuelto a reabrir, ¿no? Parece que hay algún tipo de fricción en el sistema y esto también obviamente afecta a Bitcoin. Hay una gráfica muy interesante que se repite desde el año 2016, si no me equivoco, y es que entre el 6, 7 y el 8 de enero, de en torno a este mes, más o menos enero, 6, 7, 8, hasta mediados de febrero, Bitcoin, en la gráfica de Bitcoin, siempre ha sufrido una corrección del 30%, siempre sobre estas fechas. Y hoy hemos visto una corrección bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, puede tener relación con el ETF de Bitcoin, puede que no tenga relación con el ETF de Bitcoin. Personalmente creo que es cíclico y al final las noticias simplemente acaban encajando en lo que acaba ocurriendo con el paso del tiempo. Va a ser interesante porque creo que 2024 puede ser un año bastante interesante, sobre todo por las elecciones en Estados Unidos, porque pueden reventar algún tipo de burbuja, pues ya sea el sector de los bienes raíces, el mercado de la deuda soberana en concreto, que es uno de los mercados más grandes.
estamos empezando a ver, o lo que estoy intuyendo, es que estamos empezando a ver cracks en el sistema que en el pasado estos cracks ocurrían, pues 2001, el siguiente crack 2008, el siguiente crack. Entonces estamos viendo que cada vez con más frecuencia, perdón, vemos que los cracks están con menos distancia entre uno y otro. 2019, 2022, ahora 2024. Entonces, obviamente el crack tiene que desarrollarse aún, ¿no? Pero parece que estamos en los inicios de algo, o uno de los coletazos, ¿no? Que hemos visto muy de cerca con quiebras de los bancos hace 6 meses, bueno, hace ya más de 6 meses, y bueno, creo que la narrativa está en marcha para que continúe, pues, en algún momento reventando quizá algún banco, algún exchange. Tether es otra de las piezas, y ahora quizá no tenga mucho sentido, ¿vale? Igual que ocurrió en el año 2008, que no había mucha información y luego hemos visto que estaba todo mucho más interconectado. Pues yo creo que con la crisis que vamos a vivir en los próximos meses, no creo que años, va a ocurrir algo parecido. Es decir, ahora vemos como distintas piezas del puzzle que aparentemente no están muy interconectadas. Tether, mercado de la deuda, bienes raíces, grande, etcétera, y luego vamos a ir viendo como poco a poco todo está mucho más conectado de lo que parece, pero desde luego tiene que tenemos que ver más información desarrollarse en los próximos días para sacar más cosas en claro. Dicho esto, ¿qué os parece la noticia de, bueno, los rumores del ETF de Bitcoin? Porque ya tiene que ser inminente la aprobación, la nueva aprobación. ¿Qué sensaciones tenéis? Bueno, Pues, recapitulando. solo quería agregar una noticia que puse ayer, que ayer salió la noticia de los SEC filings que Michael Saylor está vendiendo 216 millones de MicroStrategy shares. Y eso también me parece muy interesante. Entonces me gustaría que Raúl empezara, vamos. Bueno, hay varios temas que tocar. Recapitulando un poco lo que decía Eduardo, ¿no? De cómo el mercado se mueve y la parte de las liquidaciones. Creo que muchos de los que quizá están apostando a Bitcoin, porque bueno, ahí ya le podemos llamar apuesta, ¿no? Que no saben cómo funciona el mercado y se sobreapalancan para tener una posición corta o larga y hay un movimiento tan extremo en el mercado y los liquidan, bueno, el no saber cómo funciona esta parte del apalancamiento puede jugar bastante en contra para estas personas que lo usan como tipo apuesta. Entonces, mucho cuidado con eso porque si no sabes cómo usar el apalancamiento, si no sabes cómo usar un corto, si hay un movimiento extremo en el mercado, sí puede jugarte bastante en contra. Y bueno, ¿qué opino de los ETFs de Bitcoin? Básicamente creo que es algo que ya se esperaba, que ya lo vemos venir. Sin embargo, no creo que sea tan extremo o tan positivo como muchos lo esperan, ¿no? Muchos esperan bombos, platillos y que Bitcoin se vaya al cielo. Creo que, como bien comentábamos aquí, ¿no? El momento de Bitcoin ya pasó. Si bien puede crecer y llegar a los 40, a los $60,000, ese más X o ese porcentaje de crecimiento ya es limitado para Bitcoin, más bien se está institucionalizando, ¿no? Para que se pueda comprar y vender de una manera accesible y fácil y eso creo que no lo ha visto la mayoría de las personas, ¿no? Porque inclusive muchos no saben ni lo que es un ETF, ¿no? O piensan que es como una acción, ¿no? Que se va a comprar y Bitcoin va a llegar a $1,000,000, ¿no? Entonces creo que ahí esa malinformación está generando también cierta volatilidad que tarde o temprano pues se va a ver que no es sostenible, ¿no? Se va a desplomar. Entonces, solo falta esperar. Realmente ya no queda mucho tiempo para que veamos esta parte, cómo funciona y cómo se desenvuelve. Sin embargo, yo creo que no es sostenible y realmente no es grande como cuando fue Bitcoin que valía $1.
y se fue a los 60,000, ¿no? Y como bien dice Eduardo, ¿no? Ayer Michael Saylor vendió bastantes acciones de MicroStrategy. MicroStrategy es uno de los mayores tenedores de Bitcoin. Y hay algo interesante, ¿no? Michael Saylor se ha obsesionado con Bitcoin y desde mi perspectiva está arriesgando de manera importante a MicroStrategy porque no ha diversificado, ¿no? Nada más compra Bitcoin y todo lo basa en Bitcoin. Y independientemente, ¿no? En que invierta, si no hay una cierta diversificación, sobre todo en esos niveles, ¿no? Que son millones de dólares, pues corres el riesgo de que si no funciona, tu empresa pueda quebrar de manera importante, ¿no? Entonces, creo que está arriesgando mucho. En teoría, vendió todas estas acciones para recaudar dinero, para comprar más Bitcoin a nivel personal y para hacer frente eh, a unas obligaciones que tiene. Pero desde lo que yo creo es que ya lleva mucho tiempo acumulando Bitcoin y no ha tenido los resultados esperados, entonces de alguna manera debe también estar apretado económicamente con esa obsesión, ¿no? De seguir comprando Bitcoin que no lo deja de alguna manera ver la realidad, ¿no? Que quizá sí va a crecer, pero no a unos niveles que él espera, ¿no? Y ahí corre riesgo lo que es MicroStrategy, la empresa y todo lo demás. Tú, Frank, ¿qué opinas acerca de MicroStrategy? Pues me parece que cuando todo el mundo está hablando de exactamente lo mismo, en el caso de MicroStrategy, que también quería hablar de ello, tienes que ir en dirección contraria. Creo que el culmen de lo que está ocurriendo es lo que dijo ayer Jimmy Cramer, que salió en televisión diciendo que Bitcoin estaba aquí para quedarse y de que era imparable. Y pensé, si sale Jimmy Cramer con el historial que tiene él de acertar justo lo contrario de lo que acaba ocurriendo, creo que es para ponerse muy atentos. Y efectivamente, al día siguiente Bitcoin ha sufrido una corrección bastante alta. Pero bueno, yo creo que Michael Saylor al final, o sea, es gente que ha entrado muy pronto, bueno, no tan pronto, porque de hecho la media de acumulación no es tan baja. Y al final, si estás vendiendo, ¿qué mensaje estás lanzando al público, no? O sea, no me sirve que digas una cosa y que luego acabes haciendo lo contrario. Como siempre digo, no te fíes de lo que dicen, fíjate en lo que hacen, ¿no? Y hasta incluso el ETF de Bitcoin está siendo negociado frente al SEC por parte de BlackRock por un ex empleado de Ripple, ¿no? Estos son los pequeños detalles a los que hay que prestar atención y no tanto a lo que dicen los medios. Me parece que Bitcoin, el ETF de Bitcoin, es la distracción perfecta para las masas. No tiene sentido lo que está pasando, no tiene ningún tipo de sentido. A mí me hace ser súper escéptico que los medios estén hablando tan bien de Bitcoin y del ETF, diciendo que va a llegar a valer $500,000. Si están diciendo eso, lo que tiendo a pensar es justo lo contrario. Y no porque le desee ningún mal a Bitcoin, ¿vale? Que a veces los que estamos a favor de XRP, o más que a favor, simplemente entendemos lo que va a ocurrir y lo aceptamos. Se nos tacha de anti-Bitcoin. No es que yo sea anti-Bitcoin, es que no tiene sentido, con lo grande que va a ser este mercado, tener tu foco en Bitcoin. Es como tener tu foco puesto en ARPANET o en MySpace cuando existe Internet Explorer o cuando vas a ser desbancado por Google Chrome, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy atentos. Yo lo veo como el opio del pueblo, pero en formato digital y en formato de monedas, ¿no? Y otra cosa interesante es que el otro día fui a un mercado que hay aquí en Barcelona y me encontré esto de aquí, que es un marco alemán de la época de Weimar. Con este marco comprabas, es que aquí han hecho una pregunta muy buena y es que creemos que va a ocurrir con las divisas. Y justo tengo aquí unos cuantos billetes que compré. Con este marco comprabas una barra de pan. Alrededor de 1900, en el periodo de entreguerras, no me acuerdo exactamente qué fecha. Y en este periodo de entreguerras, en un periodo de 6 meses, una barra de pan pasó de valer un marco a valer 1.000.000 de marcos. Y pensé, ¿por qué esta vez va a ser diferente
con el euro o con el dólar? O sea, ¿por qué sin ninguna divisa? Porque nos cuesta creerlo, ¿no? Nos cuesta creer que pueda haber una devaluación tan fuerte del euro y del dólar. Pero es que si miras lo que ha ocurrido con la historia, nunca ha durado para siempre una divisa. Siempre han acabado quebrando por la mala gestión. Se devalúa hasta, de hecho, el dólar ya ha perdido el 99% de su valor. Y la pregunta es, ¿qué nos espera al otro lado, no? Pues una vuelta al patrón oro, un sistema financiero basado en blockchain, CBDCs. Entonces, no es que yo esté de acuerdo, es que de hecho compré pesetas antiguas, compré francos suizos que no valen nada ya, compré moneda portuguesa, simplemente como una especie de archivo histórico que demuestra que lo que vamos a vivir ahora con el euro y con el resto de divisas es exactamente lo mismo. Dentro de 50-60 años cogeremos nuestros billetes, nuestros pesos mexicanos, nuestros euros y nuestros dólares y los tendremos enmarcados como si fuesen obras históricas, antiguas, que no estamos utilizando, ¿no? Entonces, lo que pienso es que las divisas no duran para siempre y que vamos a ver una devaluación que de hecho ya ha empezado y que creo que se va a acentuar muchísimo, como por ejemplo en Turquía. En Turquía este año han vivido una inflación del 80%. Turquía tiene una población de 80 millones de habitantes, económicamente es un país importante, etcétera, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que va a ocurrir con las divisas de cara a este 2024? La portada del Economist ha dejado entrever que vamos a ver varias divisas quebrando, entre ellas el euro, el dólar, y de hecho ponía un interrogante entre las divisas. ¿Qué os parece este concepto? ¿Cuáles son vuestras expectativas de cara a 2024 con un poco las divisas en general? Empiezo yo entonces. Creo que has hecho un análisis muy bueno, Fran, con las monedas alemanas, pero eso ya está pasando, ¿no? Yo incluso estuve hablando con un amigo hoy por la mañana y estuvimos tomando un café y se lo dije que uno hoy, en los días de hoy, sale de la cama y ya gasta como 50 euros, ¿no? Por estar vivo, por así decir, porque no tiene más ningún valor. Esa es la impresión que tengo yo. Aunque los datos oficiales sean otros, yo estoy arriesgando a decir que en los últimos 24, 36 meses tuvimos una inflación del 100% o todavía más. Si uno va al supermercado hace 3 años, se compraría casi que o todavía más que el doble de las cosas que puede comprar hoy. Y eso se aplica en muchas áreas. Entonces, otra cosa que quisiera agregar acerca de MicroStrategy es que eso ha sido la mayor venta de la historia de Michael Saylor. O sea, eso nos hace pensar mucho y eso ya lo dice aquí en Crypto Insights, pero mucha gente, especialmente los maxis, lo ignoran. Es que el ETF de Bitcoin no tiene absolutamente nada que ver con Bitcoin en el senso de los principios que quisiera Satoshi Nakamoto se aplicaran para Bitcoin. Él quería Bitcoin que fuera simplemente no un activo de inversión o esta instrumentalización que se está haciendo, pero Satoshi, que acaba de entrar en nuestra live, by the way, no sé si habéis visto, pero antes apareció Satoshi participa, lo que es muy gracioso, pero Satoshi quería que fuera una moneda funcional y Bitcoin no es una moneda funcional, o sea, eso ya lo explicamos muchas veces, que hay demasiados costos de transacciones, es una moneda muy lenta, o sea, es imposible que vayas a llegar en la calle un día y pagar por tus compras en el supermercado, pagar por un café con Bitcoin. Y toda esa instrumentalización que se hace de Bitcoin, lo más gracioso es que eso parte desde los Bitcoin maximalists, o sea, son los que en teoría deberían de ir de acuerdo con lo que pone en el white paper de Satoshi Nakamoto, pero es completamente contrario a todo lo que quería Satoshi Nakamoto. Entonces, hay tantas cosas pasando ahora. Hoy por la mañana también entré en Twitter y el primero tweet que me sale era del Banco Central de Europa y estaban hablando de cyber security.
Entonces, todo lo que hablamos en 2023 acerca de inflación, acerca de manipulación de mercado, o sea, solo tenemos más y más confirmaciones hasta el punto que, en mi opinión, ni siquiera nos hacemos más la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Se va a pasar? Pues sino, ¿cuándo va a pasar? Yo veo muy necesario a la economía, aunque sea muy contradictorio, ¿no? Porque es organizado por el Fórum Económico Mundial, el Bank of International Settlements, el Fondo Monetario Internacional. Todas esas entidades están planeando un reset financiero y yo no veo otra alternativa porque tenemos monedas que están cada vez más desvalorizadas y tuvimos ya ejemplos en Argentina, Venezuela, claro, más acentuados, ¿no? Ejemplos donde la inflación ha sido algo descomunal, pero en Europa está pasando también y la pregunta es ¿cuál va a ser el evento principal? O sea, ¿cuál va a ser el catalizador y cuándo va a pasar? Esa es la pregunta que yo tengo ahora. Muy clave. Yo creo que has dado en el clavo con el tema de que ¿cuál es la alternativa? Porque la gente está criticando los activos digitales, o en concreto los que están a favor de Bitcoin, están criticando las CBDCs XRP ISO 20022, y la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa fiable para que todo el mundo pueda utilizar un sistema financiero que sea escalable a una población de 8.000 millones de habitantes, que solucione, para que no reviente todo, ¿no? O sea, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero la deuda en los términos actuales no es sostenible. Estados Unidos cada vez tiene que pagar, no solamente Estados Unidos, todos los países tienen que pagar cada vez más deuda, más intereses por las deudas. Eso les quita oxígeno para otros gastos a nivel de seguridad social, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es la alternativa? No puedes solucionar un problema de deuda con más deuda. Hace falta reiniciar el sistema de alguna forma. Y en mi opinión, no creo que vaya a ser tanto eliminar la deuda, sino hacer que la deuda se reduzca mucho. Es decir, que se vuelva irrelevante, ¿no? Si tú creas un sistema contable nuevo, un sistema financiero nuevo, y limitas, como ha ocurrido en el pasado, el cobro de ciertos activos porque hay limitaciones y restricciones en el sistema financiero para mantener la estabilidad financiera, y tú tienes unas deudas X, al final esas deudas las cobrarás, pero las cobrarás con un poder adquisitivo donde será menor, ¿no? O sea, no sabemos, obviamente estoy especulando, ¿vale? Esto es algo muy complejo, no tenemos toda la información, ¿vale? Nadie sabe con exactitud cómo va a ser, pero yo intento imaginarme cómo va a ser esa transición y cómo van a estar las cosas después, no en los términos actuales, sino en los términos de después de que se resetee la economía, ¿no? Y la pregunta es, o no habrá deudas, o la deuda, o se habrá creado un sistema contable tan diferente que las deudas antiguas serán irrelevantes. Será como si de repente la deuda del PIB corresponde a pagar un televisor, a pagar la mensualidad de un televisor de tu casa. Algo muy pequeño, ¿no? En relación a tu economía y a tu poder adquisitivo. Y no tanto, pues, si tienes una hipoteca de 2 millones de dólares para pagar tu casa, frente a una hipoteca de pagar un televisor que te vale $1.000, ¿vale? Para poner un poco en contexto la diferencia de precio. Pues obviamente si tienes un salario de 70.000, 100.000, 150.000 o 30.000 y tienes una deuda de $1.000, puedes hacer frente a esa deuda, pero si tienes 2 millones de dólares de deuda, te va a costar mucho más, ¿no? Pues es un poco esas mismas proporciones. En el nuevo sistema financiero, o las deudas van a dar igual, porque van a ser muy pequeñas, o simplemente las van a eliminar. Y sí, hay muchas formas de hacerlo. Puedes hacer que aumente la parte de tus activos con el oro, puedes aumentar, si los bancos centrales han ido comprando ciertos activos digitales y los reevalúan en sus activos, de nuevo puedes generar más capacidad de endeudamiento, oxigenas la economía, vuelve a haber más gasto, más construcción, más obra social, autopistas, más gastos, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a ser, lo podemos criticar, pero la realidad es que hace falta
a reiniciar la economía de alguna forma porque no es sostenible seguir ahogando a la población, no es sostenible seguir estrujando todas las capas de productividad de la industria en los distintos niveles y hace falta pues algún tipo de giro de 180 grados. De cara a 2024, ha sido una pregunta un poco genérica. Bueno, yo creo que estamos todos bastante alineados. Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho ahora, Eduardo, de los ciberataques, etcétera. De hecho, la NASA ayer publicó un artículo explicando que se esperaban que por un solar flare, es decir, una especie de erupción solar, esperaban que el 25% de la red de infraestructura en Estados Unidos se apagase, ¿no? Y decían, esto puede ocurrir hoy, se referían a ayer. Pero bueno, esto al final no es... El objetivo de esto no es meter miedo, ¿vale? No pretendemos meteros miedo, es simplemente que entendáis cuál es la narrativa detrás de todas estas noticias y es simplemente justificar la implementación de un nuevo sistema financiero, que en mi opinión puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuáles son vuestras perspectivas de cara a 2024? ¿Qué sensaciones tenéis? Un poco así, lo primero que viene a la cabeza. ¿Qué creéis que puede ocurrir con la economía? ¿Creéis que vamos a ver una corrección muy fuerte? Un poco recapitular, un poco para que la gente se sitúe, los que están viendo, las 243 personas que están ahora en el live, que se sitúen y digan, ostras, esto es lo que yo creo que puede ocurrir sin que sea un consejo financiero, obviamente, no hay, simplemente nuestra opinión, no os creáis nada, contrastad la información, desarrollad vuestro propio criterio. ¿Cuál es vuestra sensación un poco así intuitiva y también con datos de lo que creéis que puede ocurrir de cara a 2024? Vuestras expectativas, cómo veis desarrollándose las cosas en el área que queráis, es decir, la economía, la inflación, XRP, si queréis decir cifras, podéis decir cifras, un poco lo primero que os venga a la cabeza. Pregunta abierta. Claro, en el aspecto económico, bueno, ya vimos, ¿no? Y estamos justo platicando de esto, ¿no? Del tema de la deuda. Y la deuda no es solo Estados Unidos, quizá todos estamos enfocados en los 34 trillones de dólares de Estados Unidos, pero si vemos el reloj de la deuda, hay 94 trillones de dólares en deuda de los países y la mayoría los tiene Estados Unidos, China e India, ¿no? Entonces estamos hablando que bloque de Estados Unidos, bloque BRICS están con el mismo problema de la deuda. Y mientras no se cambie ese sistema en el cual los activos reales se pueden prestar hasta 9 veces y es donde se crea esta deuda inflada y bueno, los activos inflados no va a cambiar, ¿no? Ya se ha demostrado que este sistema en la actualidad ya es ineficiente, quizá por toda la población que existe, ¿no? Entonces, al hablar que este sistema ya es ineficiente, también estamos hablando de un cambio radical en el sistema, ¿no? Y vemos cómo hace 10, 15 años Bitcoin fue un precedente en lo que es este cambio, ¿no? Pero detrás de Bitcoin realmente hay muchas cosas más, ¿no? Está el blockchain, que es, digamos, fue el banderazo inicial de toda esa tecnología de registro financiero llamada blockchain, que ahora no solo está en el sistema financiero, sino está en muchas otras aristas y muchos otros implementaciones que existen, ¿no? En IDs, identificaciones, está en todo el sistema o la cadena de suministro. Entonces, cuando estamos hablando del blockchain, quizá estamos hablando de esa nueva tecnología, ¿no? Que estamos volteados hacia las guerras y lo que está pasando en las noticias, pero lo que yo pienso es que el blockchain va a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? En muchas diferentes temas y es a donde nos van a migrar y es por eso que hablamos de los ciberataques o el apagón financiero o el apagón tecnológico, ¿no? En donde se va a hacer un apagón para poder migrar toda la información hacia este nuevo sistema o para aprender el nuevo sistema y justificar, ¿no? El que ya estamos en la nueva era de la información, ¿no? En donde todo va a fluir de manera rápida y eficiente. Entonces, para hacer todos estos cambios, bueno, necesitamos el apagón financiero. ¿Y qué es lo que creo que viene en 2024? Creo que viene una parte de este cambio
dentro del caos que ya estamos viviendo, la bolsa ya cayó y sigue cayendo y va a caer todavía aún más. Vemos como grandes corporaciones empiezan a tener problemas, vemos como inclusive los bienes raíces comerciales en Estados Unidos y los bienes raíces en China están teniendo problemas demasiado complejos de pagos. Eso va a provocar un caos financiero también, caída de bancos y reducción del sistema financiero, ¿no? Quizá los grandes. Entonces, creo que vienen tiempos difíciles económicamente hablando, en donde habrá que estar con los ojos muy abiertos para dónde apuntar y para dónde estar atentos para estos cambios que vienen. Tú, Eduardo, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus perspectivas acerca de esto? Creo que lo has sumarizado muy bien. Yo si pudiera utilizar una palabra para describir a lo mejor el año de 2024 o también 2025, yo diría tokenización. Entonces vamos a tener prácticamente todo integrado en blockchain, desde inmuebles hasta botellas de vino y todo va a estar tokenizado. Entonces creo que hay que estar preparado para la tokenización, hay que siempre buscar más informaciones, a ver cuáles blockchains van a ser utilizados para la tokenización del entero sistema financiero, ¿no? Va a estar todo en el blockchain. Y también hay muchos otros factores, ¿no? Es que todo nos lleva a la misma dirección. Entonces, por ejemplo, también tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Que va quitando muchos y muchos trabajos. Incluso hace una semana, no sé si se lo he comentado aquí, hace 2 semanas, en la verdad, que yo vi en Instagram ahora la nueva tendencia es que están reemplazando a los modelos de Instagram. O sea, ahora con inteligencia artificial, hay muchas marcas de ropas que quieren hacer sus promociones y ya no ni siquiera están utilizando los modelos verdaderos, o sea, utilizan inteligencia artificial, o sea, ni siquiera están utilizando más personas para este trabajo que si alguien hiciera esto hace 5 años, eso parecería una cosa de película, pero ya está pasando. Entonces, yo veo una aceleración, o sea, la inteligencia artificial casi que nos impone una necesidad para resetear el sistema financiero, porque muchas personas desafortunadamente van a perder sus trabajos y con eso, para mantener el sistema hay que resetarlo, ¿no? Porque se 80, 60, 70%, estoy solo dando números aleatorios, ¿no? Pierden su trabajo. ¿Cómo se podría mantener un sistema? Entonces eso también va de acuerdo con el sueldo, no sé cómo decirlo en español, el sueldo mínimo universal, que ya se discutió mucho y se habla mucho. Y bueno, va todo integrado, ¿no? Y como Fran ha explicado, podemos llegar a tener también monedas digitales programables. Entonces imagináis una persona que para recibir su sueldo mínimo universal va a estar condicionado a seguir las reglas del gobierno, y eso no estoy diciendo que es algo terrible, no estoy diciendo que es algo maravilloso, estoy solo exponiendo lo que pienso que vaya a pasar, porque la inteligencia artificial de verdad no se va a ir, o sea, ya está, el proceso va muy rápido. Ya no es algo que hablamos para 2030, es algo que ya está aquí en el presente. Y no sé si habéis ya visto, hay una serie en Netflix que yo ni siquiera llamo una serie, es casi que un documentario, se llama Black Mirror. Y si vosotros queréis tener una idea de qué va a ser el mundo en 2030, un buen consejo es que miráis algunos episodios de Black Mirror, porque vamos en esta dirección. Pero yo me quedo muy optimista con los cambios, porque al paso en que tú estás en la posición de observar lo que está pasando, una posición casi neutra, ¿no? O sea, consigues muy fácilmente hacer predicciones y consigues muy fácilmente tomar acciones adelantadas a las cuales el 99% de las personas no están atentos, y así consigues casi que, como se dice, get rich by association, o sea, puedes hacer mucho dinero, puedes adelantarte mucho, casi que
quedándose rico como asociándose a lo que están haciendo ellos, porque sabes que va a pasar eso, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a buscar los blockchains que van a tokenizar los inmuebles, que van a tokenizar los activos y vas a hacer tus inversiones por ahí. Sabes que Bitcoin no tiene mucho futuro, pero simplemente estudias las tokenomics, sabes que no funciona con una moneda. Bueno, vas y buscas las alternativas. Entonces creo que hay muchas cosas positivas, aunque el escenario general no sea lo mejor, pero creo que vamos en esta dirección. Sí, otra película que me han recomendado ver últimamente es la de Dejar el mundo atrás, que es justo lo que ha explicado Raúl, ¿no? Es qué ocurriría con el mundo en Estados Unidos, bueno, qué ocurriría en concreto en Estados Unidos si hubiese algún tipo de ciberataque, que al final lo importante no es la causa, sino el hecho en sí, ¿no? O sea, la causa nunca sabemos la verdad de por qué se apaga algo, es las consecuencias. Lo importante es la consecuencia. La consecuencia es demostrar que hay un problema y como consecuencia de ese problema, que es la solución que presentan, un nuevo sistema financiero basado en blockchain, que yo estoy muy de acuerdo en que no va a ser progresivo. Yo no veo un mercado de utilidad entrando de forma progresiva. O sea, si tú pasas un mercado de derivados, por ejemplo, el mercado de derivados a blockchain directamente, que es para mí la carta salvaje que tiene Ripple debajo de la manga, el as en la manga que tiene escondida, es tokenizar el mercado de derivados. Eso no ocurre de forma progresiva. O lo haces o no lo haces. O estás operando a partir de mañana tokenizando el mercado de derivados o no lo estás haciendo, ¿no? Puedes hacer pruebas, pero creo que los proyectos más interesantes con los que Ripple ya ha firmado acuerdos y que no son públicos, esos son de los cuales no sabemos nada. Sabemos las cosas más visibles, ¿no? Las CBDCs de Palau, Colombia, etcétera. Pero los proyectos más interesantes, donde probablemente hay más dinero en juego, es de los cuales no sabemos nada. Y creo que uno de ellos es el mercado de los derivados. Y creo que esa migración va a ocurrir rápido, no va a ocurrir, va a ser una especie de flip the switch, algo en esa línea. No concibo es como si tienes dos trenes en marcha, dos vías paralelas, y tienes el antiguo sistema y el nuevo. Y en algún momento tienes que saltar de este tren al siguiente porque el anterior se va a descarriar. Entonces, sí, puedes estar con un pie en cada tren de forma simultánea, pero en algún momento pasas al 100% al nuevo sistema. Entonces, eso es lo que estamos buscando, un mercado de utilidad, un mercado donde veamos activos con precios X que no sabemos y aprovechar ese mercado de utilidad, que de hecho la gente siempre, uno de los motivos por los cuales no doy predicciones de precio, nunca suelo dar predicciones de precio, muy pocas veces he dicho alguna cifra, es porque no tenemos toda la información. O sea, para poder explicar, o sea, si hay una serie de activos digitales que van a tokenizar el sistema financiero, para saber cuánto va a llegar a valer, tienes que saber cuánto dinero hay en circulación. Y no sabemos cuánto dinero hay en circulación. Porque, por ejemplo, el mercado de los derivados de OTC, over the counter, es decir, lo que está fuera del mercado, que no está regulado, ellos pueden comprar y vender las veces que quieran. No sabemos cómo de grande es ese mercado. Trillones, probablemente incluso quadrillions, ¿no? Entonces, un ejemplo más. El año pasado, el BIS dijo que de repente tenían 80 trillones, billones en castellano, de deuda que no tenían contabilizada. Eso significa que hay mucho más de dinero en circulación del que realmente somos conscientes y no tenemos todos los datos. Por eso, hacer predicciones de precio, yo creo que probablemente nos quedaríamos cortos porque no tenemos toda la información. O sea, lo único que el mercado más grande que podemos llegar a comprender es el mercado de derivados. Entonces, bueno, hay que saber que vamos a ciegas, de que no tenemos toda la información y pues simplemente podemos ver por este tipo de movimientos, por las conexiones, por el estándar ISO 20022, por todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, por dónde va el nuevo sistema financiero, pero las piezas completas del puzzle cuesta mucho tener toda la información de forma global y con un 100% de certeza, porque es muy complejo. Bueno, ya llevamos 45 minutos.
y quería, como terminamos todos los lives, que terminéis vosotros explicando, y luego yo al final diré la mía, qué idea queréis que se lleve el público, los que están asistiendo aquí ahora, 240 personas, qué recomendación de cara a 2024 o simplemente una idea que queráis transmitir. Yo los dejo con la parte de hay que estar con los ojos bien abiertos, estudiar mucho ahora creo que más que nunca este 2024 porque vienen cosas importantes, ¿no? Que habrá que saber manejar, habrá que tener una idea, una noción de cómo manejar toda esta información. Entonces, el estudio y el estar pendiente de todas las noticias creo que va a llevar a buen término el cómo se usa esta información. Yo los dejaría con eso por el momento, el día de hoy. Y bueno, recordarles siempre que hay muchas clones de nosotros invitándolos a invertir y a formar parte de un grupo de inversionistas. No somos nosotros, toda esta parte, el que los contacten, son personas que seguramente harán un fraude con el dinero que les depositen, por lo tanto no se dejen engañar, nosotros no contactamos a nadie por privado, a menos de que sean casos muy puntuales, pero no para ofrecer inversiones. Tú, Eduardo, ¿con qué nos dejas el día de hoy? Sí, eso que has dicho, muy verdad. Infelizmente, hace unos 4 días, alguien que mira Crypto Insights me pasó un mensaje en Instagram y ha enviado una cantidad de dinero hasta una cuenta falsa. Entonces, tenéis mucha atención. Ahora, hace unos minutos también vi en los comentarios que alguien estaba hablando, que Fran estaba ofreciendo inversiones en Telegram también. Entonces, tenéis mucho cuidado, ¿no? Eso suele pasar mucho, infelizmente, y nosotros no podemos hacer más que decírselos aquí en los live o en nuestros canales oficiales. Entonces, tenéis mucha atención y se puede dejar con un consejo en esta live. Yo creo que los enfocáis en el potencial de la tokenización porque va a ser muy importante para 2024 y 2025 y de esta manera no os creéis en lo que estamos diciendo nosotros, pero que así hacéis vuestra búsqueda, ¿no? Y así vas a aprender un montón, hay mucha información que está disponible y si queréis algunos consejos que buscáis lo que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, The Bank of International Settlements y algunas más organizaciones. Pues muy de acuerdo con lo que habéis dicho. Simplemente añadiría que cuidado con los perfiles falsos. Y para este 2024 yo compartiría la reflexión de 2023. Y es que hemos tenido 12 meses para seguir acumulando activos de utilidad. Y con perspectiva histórica, yo sé que la gente pierde mucho la paciencia porque quieren resultados ya como si esto fuese el casino. Con perspectiva histórica, creedme que 12 meses de acumulación son muchos meses si entendéis lo que está ocurriendo y tenéis paciencia. Así que nada, de nuevo, muchas gracias Raúl y Eduardo por estar aquí en este primer live de 2024. Yo creo que van a pasar cosas muy interesantes este 2024. El año está empezando muy fuerte y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias, cuídense. Un saludo a todos. Chao, Chao, muchas chao. gracias.